SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio. En Prensa Radial, el análisis político del momento. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Tenemos la presencia de Pablo Burneo, con quien vamos a hacer información relacionado. El día de ayer, la noticia bomba, si cabe el término, en el aspecto político de carácter nacional, era la desafiliación de Alianza País del ex presidente de la República del Ecuador, Rafael Correa, de las filas de Alianza País para conformar el movimiento Revolución Ciudadana. Y además de ello, algunos actores del gobierno del economista Rafael Correa lloraban lágrimas de desesperación, desconsuelo, no sabemos, por la desafiliación de algunos militantes de Alianza País. Pero esas lágrimas también queremos traslucirlas o generarlas en lo que son las 7 preguntas de la consulta popular cuando hablamos de temas de corrupción, para determinar si las lágrimas eran simplemente por desesperación de un movimiento político o simplemente por temor que la primera pregunta pueden causar aspectos jurídicos que canalicen, por ejemplo, el enriquecimiento ilícito de algunos ciudadanos que trabajaron en el anterior gobierno del economista Rafael Correa. Eso es lo que vamos a consultarle a Pablo Burneo. Pablo, buenos días, bienvenido a Prensa Radial. Bueno, ¿por qué es importante la consulta que convoca el presidente Lenín Moreno al pueblo ecuatoriano? ¿Por qué es la importancia que ustedes le están dando a estas 7 preguntas? Pablo, buenos días, bienvenido. Buenos días, estimado Pablo Milito. Hay que tomar en cuenta que la consulta popular es el resultado de esa apertura al diálogo que promovió el presidente Lenín Moreno cuando asumió el poder, y que efectivamente se terminó desarrollando con diálogos territoriales, con consultas a los principales dirigentes de partidos políticos y de agrupaciones sociales, sindicales a nivel nacional, y gremios en especial, y llegaron a acuerdos sencillos, acuerdos básicos, en donde teníamos que llenar una iniciativa general de preguntas que podían tener un contenido de concierto entre algunas y otras tendencias, y que le den la oportunidad al gobierno de hacer una consulta popular para hacerle una consulta al pueblo, y el pueblo mande y diga qué se tiene que reformar o qué no se tiene que reformar. Así que se plantearon, entre otras muchas preguntas, 7 que ahora están siendo parte de la consulta popular. Entre ellas, preguntas que realmente le dan una cachetada a la corrupción en el Ecuador, porque le dan la oportunidad al Ecuador de cobrárselas todas aquellas veces que no pudimos hacerle frente a la imposición autoritaria de un partido político en el poder, cuando lo que nosotros esperábamos era un presidente y un gobierno que gobierne para todos, no solamente para una tendencia política. Así que las preguntas que están en la consulta popular, la 1, la 2, la 3, la que hace referencia a la muerte política, a la reforma al Consejo de Participación Ciudadana, y por supuesto a la reelección no inmediata o no continua, que se llama indefinida, aunque no me gusta ese término porque indefinida significa que no tiene definición, pero básicamente ese tipo de preguntas nos da la oportunidad de ponerle un paro, un estate quieto a los 10 años de saqueo y corrupción que se dieron con Rafael Correa. Claro, pero Pablo, pero la primera pregunta, por ejemplo, cuando hablamos del castigo político para corruptos, que ustedes así lo tienen canalizado y puesto la forma de razonar en esta primera pregunta, cuando hablamos del tema de la corrupción, significa armar toda una estructura jurídica secundaria para poder castigar la corrupción. Por ejemplo, se habla de que ninguna persona que ha estado en actos corruptos pueda contratar, peormente ser candidato del Estado ecuatoriano. Entonces, cuando hablamos de eso y cuando veía las lágrimas de ayer de algunos integrantes de Alianza País que están observados por temas de corrupción, ¿será temor a perder un partido político o será temor a esta primera pregunta que usted dijo, esto va a cachetear la corrupción? Bueno, tenemos la esperanza que realmente les pegue fuerte a aquellos que han cogido lo que no les corresponde, aquellos que se han dejado crecer las uñas y que se han aprovechado de la institucionalidad para hacerse ricos, se han aprovechado de los amigos para tener contratos a dedos de bienes, productos, servicios que se pudieron contratar con el Estado, y que en definitiva se aprovecharon para hacer del dinero de los ecuatorianos una caja de donde podían sacar ellos con libertad muchos dineros y recursos que ahora dieron la creación de nuevos ricos, que lamentablemente la justicia tan lenta que tenemos
no ha podido hasta ahora investigar y juzgar. Por eso es importante que el Consejo de Participación Ciudadana empiece a designar las autoridades de control con mayor libertad que de aquellos que hemos heredado de la época del correato, porque han sido los alcahuetes más alcahuetes, que todavía hay que cambiarlo al fiscal Vaca, yo sé que le duele, pero claro, tiene que irse. Y el señor Yal, bueno, el señor Yal ya sabe por dónde va la cosa, y yo pienso que de alguna manera él sabe que tiene que irse. Pero otras personas se aferran al poder, y lo que necesitamos es que vaya gente precisamente a hacer su papel, de investigar y hacer cumplir la ley. Claro, Pablo, usted está señalando, por ejemplo, y nosotros también estamos concordando en ese sentido. La primera pregunta y todas las preguntas tienen un andamiaje, y por eso hemos manifestado con Lyndon que el trabajo dentro de la Asamblea Nacional Legislativa va a ser muy profundo. A lo mejor reformas constitucionales que lleven más allá del 50, 60 o 70% de la actual Constitución de la República del Ecuador para corregir estas anomalías. Y la consulta es, el tema de la corrupción, únicamente niveles altos, medios o también niveles de mando, por ejemplo en la provincia de Loja, en los cantones, en las parroquias, para castigar el tema de la corrupción, porque usted habla, por ejemplo, del señor Yal, Consejo de la Judicatura. Hay aspectos administrativos que tienen que ser sancionados por corrupción, no únicamente por dolo administrativo, Pablo. Vea, siempre se ha utilizado la institucionalidad para hacer el botín político de algunas instituciones. La verdad es que tenemos que entender que la institucionalidad es un servicio público a la sociedad y que tiene que manejarse con principios de transparencia y con calidad de servidores públicos, pues también, ¿no? No solamente se trata de poner a las personas más tituladas, sino a aquellos que merezcan estar en que tengan una ética muy profunda. Así es, y de hecho me gustaría mucho que en este nuevo gobierno se siga promoviendo a funcionarios de carrera, a gente que ya conoce cómo se maneja la institución en la que están y que puedan, desde el conocimiento técnico y práctico de su función, prestar mejor servicio a la sociedad. Pero mire, este tema no es un tema de venganza ni de revancha, como lo quiere ahora decir Rafael Correa, pues ya prácticamente arrinconado. No es un tema de revancha, mis queridos amigos y amigos de Alianza País, es un tema de justicia, porque precisamente ahora, con esta escisión interna que se da, tienen la gran oportunidad, como cualquier otro partido político en su historia, de volver a empezar y a depurar sus filas para quedarse con la gente que quiere trabajar, porque aquí yo no pienso que es el momento de castigar a ninguna agrupación política, porque lo mismo se dijo del Partido Social Cristiano cuando fue gobierno, de la Izquierda Democrática cuando fue gobierno, de Sociedad Patriótica cuando fue gobierno, y todos debemos aprender que la elección es intentar quedarnos con la mejor gente para poder trabajar. Pablo, una pregunta separada de este tema de las preguntas, pero por ejemplo ayer el Consejo Nacional Electoral prácticamente les negó la posibilidad de reagruparse a los integrantes de Alianza País en un movimiento llamado Revolución Ciudadana, Pablo. Es que la verdad yo quiero ponerme la mano en la cara y ver que hay gente que realmente se la puede interpretar como bien caída de la hamaca, porque ¿cómo pueden esperar quedarse con los colores, con los logos, con la tipología literal de la agrupación política, en este caso es Alianza País, para conformar un nuevo movimiento político? O sea, que no tienen la imaginación para ponerse un nuevo color o algunas otras formas o algunos otros eslogans. O sea, algo faltó ahí, y ¿sabes qué está faltando, mi estimado Pablo? Son los asesores que antes eran pagados por el Estado, que les daban pensando todo, que les ponían en un papel y un teleprompter lo que tenían que decir. Ahora, pues como ya no hay esos asesores, se deja ver lo cabeza hueca que son Gabriela Rivadeneira, Patiño, Alexis Mera y por supuesto Rafael Correa, que se lo deja ver como un hombre que incita al odio y a la desestructuración del Ecuador. Entonces, Pablo, eso es muy significativo lo que usted acaba de manifestar, pero yendo al tema de las preguntas, usted hacía referencia al Consejo de Participación Ciudadana. De acuerdo a la pregunta y de acuerdo a lo que se ha venido estableciendo políticamente por el presidente Lenín Moreno, estamos hablando de que podría llegar en un momento, en el caso de que el pueblo ecuatoriano apruebe la pregunta sobre el Consejo de Participación Ciudadana y su reorganización, estamos hablando que las autoridades de control automáticamente dejarían de estar al frente de dichas instituciones. Bueno, hay un proceso de transición, pero quiero anotar que esta oportunidad que tenemos los ecuatorianos de reformar el Consejo de Participación Ciudadana, hay un trabajo largo por ahí, y ese trabajo tiene que llegar a que sea también una entidad que tenga poder de decisión sobre aquellas autoridades que no cumplen con aquello que dispone el cotado, que no cumplen con lo que dice la ley de participación ciudadana y la ley de acceso a la información pública, porque sencillamente autoridades como el alcalde de Loja y otras más en el país no dan informes de rendición de cuentas,
no dan acceso a los trámites de contratación de bienes, productos y servicios de los gobiernos autónomos descentralizados. Y eso nos puede dar a sospechar que hay dolo, que hay maña y que hay robo, si es que no se transparenta. ¿Por qué ocultan esta información? Si es que hasta ahora no hay cómo transparentar eso, fortalezcamos las instituciones para que puedan manejar temas de destitución y, si es posible, remoción de cargo de aquellos que no cumplen con los mandatos de la ley. Totalmente de acuerdo allí, pero la pregunta era en el sentido: en el momento que se posesionen los nuevos vocales del Consejo de Participación Ciudadana, de acuerdo, si tiene el respaldo del pueblo ecuatoriano, que sería obligatorio, vinculante esta decisión de la consulta, automáticamente dejarían de ser funcionarios, por ejemplo, el Contralor, el Fiscal y otros organismos de control del Estado ecuatoriano. ¿Y por qué le advierto? Porque si no, ¿cuál sería la razón de un nuevo Consejo de Participación Ciudadana? Porque les tocaría avalar o simplemente negar la posibilidad de que continúen en dichos cargos. Bueno, ahí es un poco confusa la pregunta cuando se toma en cuenta que uno de los anexos hace referencia a que tiene que ir un consejo transitorio, que no dice qué tiempo tiene que durar, ¿no es cierto? Entonces es un consejo transitorio así designado a dedo, que es lo que está denunciando Correa, que no le gusta, pero que sin embargo tiene que ser necesario mientras se puedan utilizar estas gestiones que pueda hacer este consejo transitorio para poder cambiar, porque esa es la idea, ¿no? La idea es que se revise, porque claro, el objetivo es que se revise, que se pueda conocer y se puedan cambiar aquellos funcionarios y aquellos trámites que se están desarrollando ahora en el Consejo de Participación Ciudadana. Pablo, la pregunta, y continúo con la pregunta, porque necesitamos clarificar para que el ciudadano nos pueda también entender y a lo mejor ellos con una prolijidad generar una virtud de lo que estamos intentando señalar. Si estamos hablando de que se designa un consejo de participación, un nuevo, de acuerdo a una consulta, a un por mandato popular. Por mandato popular, el respaldo popular. Entonces estamos hablando de que un consejo debería de avalar o simplemente negar actos administrativos de los organismos de control, por ejemplo, que ellos han designado en el anterior Consejo de Participación Ciudadana. Le pongo el ejemplo más claro. Si de pronto usted es integrante del Consejo de Participación Ciudadana, ¿usted avalaría a los actuales forma de controlar al Estado ecuatoriano, a los organismos de control? No tiene sentido, porque estamos a expensas de que van a cambiar algunas leyes. Entonces estas personas tienen que entender que se hace esta iniciativa de precisamente motivar cambios en el Consejo de Participación Ciudadana, porque el trabajo que están haciendo no es el correcto. Es que esa es la virtud de la doctrina. Si el Consejo de Participación Ciudadana está conformado como un ente del Estado ecuatoriano para organizar todo el poder de control del Estado en favor y beneficio del Estado y del pueblo ecuatoriano, entonces ¿cómo entender que pueda avalar algo que no lo designó ellos? Y además de ello, los anexos simplemente es, quiero que esto se razone de esta forma, hay interés a lo mejor de una posición política o de bienestar grupal. Eso ha faltado socializar más también los anexos de todas las preguntas. Eso pues, es una gran falla del Consejo Electoral y de las direcciones regionales también del Consejo Electoral, que no han sabido tener la habilidad de contratar o no presupuestar los espacios públicos necesarios para informar a la gran mayoría de gente sobre que los anexos representan una descripción literal de cómo jurídicamente se pueden hacer. Claro, es una posición mía. Las preguntas que se consultan en la consulta popular. Los anexos son una posición mía frente a lo que es la consulta para darle al pueblo ecuatoriano una herramienta más. Entonces, pienso que incluso ha habido confusiones ahí de preguntas como el tema de la reelección no indefinida, en donde, por ejemplo, a mí me ha preguntado si Jorge Bailón puede volver a ser alcalde. Claro, pues. Si José Castillo puede volver a ser alcalde, pues por supuesto. Si es que no se lo lleva la cadavérica antes. No, es el tema de que pueden muchos ser alcaldes y que básicamente no afectaba sino a 34 personas a nivel nacional que han sido vocales de juntas parroquiales que se han reelegido muchísimas veces, presidentes de juntas parroquiales que se han sido elegidos muchas veces, o concejales que han sido elegidos muchas veces, o alcaldes de algunos cantones que han sido reelegidos muchas veces, pero no pasaba de ahí. Jaime Nebot de pronto no podría volver a ser alcalde, Jimmy Jairala también, pero son gente que entiende con responsabilidad el valor de la consulta popular y ellos votan, sí, ellos hacen campaña por el sí, porque es más importante que la oportunidad de cada ciudadano poder renovar a las personas que están en el poder antes que ver a las mismas personas durante mucho tiempo en las funciones. Claro que puede comenzar a distorsionar y generar o caer en abismos de la corrupción que ha sido
el aspecto informativo durante la última década. Pero mire que esto la gente no sabía, muchas personas no sabían. La gente que ve estos medios de comunicación, especialmente este medio de comunicación que lo sigue a ustedes, son personas que han ido formando con la educación y la información objetiva que ustedes deliberan y emiten desde aquí. Y entonces hay un conocimiento más amplio de por qué entender la cosa pública y cómo se maneja. Claro, porque pero el ciudadano que no se entera de nada cree cualquier cosa. Ya es cuando campea el desinformador y aquel alcanfor del alboroto social que es ahora Rafael Correa y toda la gente que lo rodea, que vienen haciendo campaña por el no, como Maxito Laverito, la ex Baby Gober y todas esas personas que se aprovechan de los medios de comunicación para venir a contarnos un cuento, que ese cuento no se va a hacer realidad porque su tiempo ya pasó. Claro, antes nos contaban el cuento de las carreteras, ya tenemos carreteras, ya tenemos hospitales y ahora nos dicen que todo ha estado mal, que los caretucos no hemos sido nosotros, sino quiénes son los caretucos en los actuales momentos. Esa era la información política de hace una década atrás. Pero la cuestión, Pablo, y quiero clarificar en ese sentido, porque el día de ayer nos decían, alguien dice, pero los anexos son los que ustedes tienen que centrarse. Le digo, no, discúlpeme, los anexos son información secundaria de un interés particular. Los anexos, por ejemplo, yo le estoy preguntando a usted, estos son anexos orales y virtuales que estamos manifestando a la ciudadanía, porque nosotros tenemos una forma de interpretar las preguntas. El documento que vale es la primera pregunta, la segunda pregunta, la tercera pregunta. El anexo es simplemente una herramienta para poder canalizar y analizar. Exactamente. ¿Cómo se va a ejecutar? Entonces, lo que estamos aquí analizando, yo le consulto, por ejemplo, el tema de la primera pregunta, el tema del Consejo de Participación, que a lo mejor la sociedad civil podría ser la que integre o entre en un proceso eleccionario. Esa es la forma de interpretar esa pregunta y nosotros generamos ese anexo, ese insumo, para que el ciudadano pueda comprender de qué se tratan las preguntas, Pablo. Así es, sin duda alguna. Y mire que se intenta ocupar algunos espacios de información pública en donde se transmite sin ningún control. Hasta me preocupa ver productos elaborados de campaña que tenían la carita de los que se hacían antes en la Revolución Ciudadana de Rafael Correa, en donde se denigra a las personas. De pronto se coge un trozo de un espacio, de una intervención de Álvaro Noboa. Entonces Rafael Correa viene y dice, aquí está la oligarquía de Loja, aprovechándose de la pregunta número 4, que vamos a aprovecharnos de la ley, a derogar la ley de plusvalía para que los ricos se hagan más ricos. Señor, en su gobierno se hicieron los ricos más ricos del país, se fortalecieron los banqueros, se fortalecieron algunas entidades y importadoras grandes como los El Juri y otros más, y ellos sí no los están atacando. Y a la gente que quiere crear industria y generar trabajo y empleo a través del desarrollo inmobiliario, entonces a ellos sí, no hay que darles oportunidad de crecer, hay que darles oportunidad de crecer. Y si hay que tumbar la ley de plusvalía, hay que tumbar. Claro. Igual la ley número 5 que hace referencia al tema del Yasuní. Pues hay que delimitar el área del Yasuní, reconocer que el gobierno, de forma mañosa, con José Serrano a la cabeza, definieron que ya no existían ni Taromenane, ni Guarani, ni ningún grupo étnico viviendo en el Yasuní, entonces había que entrar y patear al perro. Claro, por ejemplo, en esas dos preguntas que hace usted referencia de la consulta, Pablo, el tema del Yasuní, el tema de la plusvalía, por ejemplo, en el tema del Yasuní, yo creo que ningún ecuatoriano va a estar en contra de que los contratos, porque en los actuales momentos no sabemos cómo están firmados los contratos con grupos económicos chinos o grupos internacionales, los recursos naturales del Estado ecuatoriano. Yo creo que el pueblo ecuatoriano no se va a oponer que un contrato sea revisado no solamente por la Asamblea Nacional Legislativa, sino a lo mejor por los alcaldes, por los prefectos, para determinar si no hay viso que vaya en contra de lo que sería el interés nacional y del pueblo ecuatoriano, Pablo. Sin duda, Pablo, hay que revisar muchas cosas, se vinculan directamente con la pregunta número 6, sobre el tema de la limitación de las áreas mineras, donde haya evidencia de bienes que han sido patrimoniales y naturales que se pueden conservar y demás. No, y la verdad es que en la época del Correato se concesionaron más de 2 millones de hectáreas en el país. ¿Y cuál fue el control? Son 39 empresas las que son los que dominan esas 2 millones de hectáreas. De hecho, más de 1 millón de hectáreas está en manos de 2 empresas. Pues que hay que hacer muchas leyes que tienen que cambiarse. Por ejemplo, la ley de minería, donde se establece que yo puedo tener una concesión de 5,000 hectáreas como límite, pero no me dice cuántas concesiones puede tener. Ahí no tengo límite. Entonces, por eso que las empresas como Ecocorriente y otras más se han hecho de grandes territorios
para poderse seguir beneficiando, y eso hay que ponerle un alto. Y aunque la ley no es retroactiva, lo que sí podemos hacer es empezar a sacar a aquellos que fueron vinculados con los lobbies mineros internacionales y financiaron las primeras campañas de Rafael Correa, como son la señora María Fernanda Espinosa y ese grupo, el grupo de Carlos Espinosa, presidente de la Cámara de la Minería, y otros más, que siguen estando en el gobierno de Lenín Moreno y que tienen la obligación, los amigos del gobierno, de empezar a depurar esas filas internas. Claro, y la pregunta ahí sería, Pablo, por ejemplo, cuando el presidente Correa firmaba los contratos mineros con empresas internacionales, ¿hubo el control y la autorización de la Asamblea Nacional Legislativa? Y si lo hubo, ¿cuál fue la forma de razonar de dichos contratos? Bien, aquí es donde se quieren lavar las manos, y hay que tener mucho cuidado, porque hemos visto muchos alcaldes que se eximen de tener alguna responsabilidad porque dicen que no han leído los documentos que estaban firmando, y es lo que nos quiere hacer creer Rafael Correa, que todo lo que le confiaba a Jorge Glass, él lo autorizaba y lo firmaba porque confiaba en la honestidad de Jorge Glass. Entonces ahora ya es malo Jorge Glass, ¿no? Entonces hay que dejarlo que se pudre en la cárcel porque ya no nos conviene ser amigo de Jorge Glass. Entonces hacemos nuestro nuevo movimiento y nos empezamos a depurar, incluso de nuestros amigos que están ahora en la cárcel, de Capaya, de Alex Bravo, y de aquellos que están prófugos como Chiriboga, como Poli y de otros pícaros más. Entonces todos esos prontuariados y otros que todavía falta meterlos en justicia, son los que ahora tienen la concha, y digo yo esto, la cara dura, de venir a los medios e intentar hacernos campaña contra la consulta popular. Es lo que molesta realmente, estimado Pablo y Lino San Martín. Claro, y hay una situación, por ejemplo, en el tema esto del Yasuní que genera una buena doctrina, porque es lo que nosotros interpretamos y podemos creer que debe ser así el camino. Por eso yo manifiesto, los anexos son simplemente una visión de quien propone las preguntas de una consulta popular. Y yo digo, y manifiesto, y a lo mejor me puedo equivocar, pero esa es mi doctrina. ¿Qué pasaría si los contratos se determinan que hay un vicio, visos administrativos, visos jurídicos y de toda índole, y que no tuvo por último el apoyo o la autorización de la Asamblea Nacional Legislativa para poder contratar con organismos internacionales? ¿Qué pasaría si el presidente de la República dice, bueno, como hay un viso en esta situación, declaramos la nacionalización de algunas? No sería oportuno. Realmente hay que respetar de la propiedad privada, de hecho promover a que exista más propiedad privada en el país. Hacia allá tenemos que ir. De hecho han hecho grandes reformas en materia laboral con el Ministerio de Trabajo. Entonces podría entrar una revisión de los contratos. Eso sí hay que revisar los contratos, porque todo aquel contrato que es fraudulento, el Estado tiene el derecho de demandar a la compañía y a los gestores, ¿no es cierto? Y eso con toda la plena libertad lo puede hacer cualquier persona, igual en el ámbito privado, el derecho privado es así. Entonces hay que proteger obviamente los recursos naturales y obviamente proteger que se hayan dado concesiones de acuerdo a lo que establece la ley. Pero si la ley es mañosa, como yo lo estoy demostrando, hay que reformar la ley. Así por eso digo, o sea, hay muchas leyes, muchos articulados que surgieron en momentos de calor político. Así es. No surgieron en momentos de una calor republicanismo, de división de poderes, nada de ello. Hay que cambiar, pero mire, y por allí vamos a la última pregunta. La última pregunta, pues obviamente, ¿quién va a estar en contra de que no prescriban los delitos de violación sexual? Y esa es la pregunta que ahora le ha hecho caerse a Rafael Correa. Ya. ¿Sabe por qué, Pablo y Lino San Martín? Porque ya Rafael Correa sabe que no va a ganar el no. Entonces él sabe que tiene que ahora hacer campaña como que ahora esa campaña que le decían la consulta tramposa y mañosa, ya no pueden decir consulta tramposa y mañosa porque saben que hay preguntas que tienen por lógica que ganar el sí. Y de hecho ellos están haciendo campaña porque no vaya la 2, la 3 y la 6. Y así escogiendo preguntas como cuando le preguntaban a Torombolo y no es Torombolo, es a Polito Vaquerizo. Polito, la 2, Polito, la 3, Polito. Esas preguntitas hay que decirles que no, a las demás sí, pues. Entonces, en ese nivel de ridículo han caído y todo se les ha ido para atrás y solo demuestra que Alianza País no tuvo ideología. Usted hablaba detrás de micrófonos de eso y es cierto. Alianza País nunca tuvo ideología. Son el remanente del Foro de San Paulo. Claro, el Foro de San Paulo surgió toda esta aberración política en América Latina. Forman un partido político como cualquier otro que existe en el país. Y yo lo digo desde el principio, todos tenemos la oportunidad de hacer mejor las cosas, pero una buena forma de hacer mejor las cosas es ya no contar con la gente mala que nos ha hecho tanto daño. Claro, y algunos que nos están escuchando van a decir que yo estoy equivocado de la aberración política que surgió en América Latina del socialismo del siglo XXI, o si no, preguntémosle a Eduardo Galeano por qué no escribió
en el socialismo del siglo XXI en América Latina la segunda versión de las venas abiertas de América Latina, porque allí sería importante, porque América Latina fue saqueada por gobiernos de este corte socialista. Entonces, Pablo, por ejemplo, en el tema de la plusvalía, para ir finalizando este tema, por ejemplo, ¿cómo quedaría el COTAD? Es mi inquietud que tengo. Porque si estamos hablando de anexos, nosotros también como ciudadanos podemos decir que exista una revisión a lo que es el COTAD. Si el tema de la plusvalía es para asegurar y precautelar el bienestar del patrimonio de los ciudadanos ecuatorianos, el COTAD no lo está haciendo, Pablo. No, y no hace muchas cosas. Hay el artículo 333 del COTAD que dice, bueno, vamos a ponerle un cese de funciones a los funcionarios que no cumplan con entregar información de acceso a la información pública y demás. No sirve de nada, no hay quien haga aplicar la ley. Entonces no solamente se trata de crear organismos y reformas necesarias que son muy válidos, porque para eso está la Asamblea Nacional, pues para hacer todas las reformas en todos los cuerpos legales que se puedan hacer. Si no es pecado, lo que se hace en derecho se hace en derecho. Si es que se va a evolucionar el derecho, pues que mejor. Para eso es así, eso nos ha demostrado, por ejemplo, el derecho laboral. Ha sido siempre propositivo, el derecho laboral no va para atrás. Claro. Y así, entonces, en todos los ámbitos del derecho va por ahí. Y el COTAD hay que perfeccionarlo porque sigue siendo una herramienta que nació con una buena idea, pero que no se puede aplicar. Queda distorsionado, por ejemplo, en la forma de observar cómo se hacen las obras por parte del municipio y cómo las cobra el contribuyente, Pablo. Y finalmente, ¿cuál va a ser la repercusión política de estas 7 preguntas en la ciudad y en la provincia de Loja? Políticamente, porque anteriormente habían funcionarios de todas las instituciones, habían gobernadores, habían representantes ante la Asamblea Nacional Legislativa, que muchos de ellos ahora están con un buen porvenir, no solamente económico, sino también social. ¿Cuál va a ser la repercusión de estas 7 preguntas en la provincia de Loja, Pablo? Políticamente le pregunto. Bueno, es la gran oportunidad para que muchas fuerzas puedan fortalecerse, muchas fuerzas políticas puedan consolidarse, un apoyo a una propuesta del gobierno, pero también por su propia gestión, ¿no? Por hacerse visibles por la calidad del trabajo político que tienen. Y de hecho, ojalá salgan nuevas figuras. Alguna vez alguien criticó, ya hay quien quiere aprovecharse de la campaña electoral para salir como una figura. Por supuesto, pues, si necesitamos mejores voceros, necesitamos nuevos voceros, gente que venga a contarnos de una manera más dinámica las cosas y con ideas propias. Esa es una forma de trabajar. Y de hecho, nosotros aquí en Loja trabajamos por Somos Ecuador. Somos Ecuador es la iniciativa que nació a nivel nacional para conjugar a muchas organizaciones políticas, más de 64 a nivel nacional. Aquí en Loja contamos con algunas organizaciones, aquí están formando parte de Somos Ecuador, Fuerza Compromiso Social, MIR, Unión Ecuatoriana, Poder Ciudadano, Ecuador Unido, Las Manuelitas, algunas asociaciones de animalistas. ¿Y por qué no está Democracia sí allí, señor? Democracia sí, porque ellos decidieron hacer un nuevo frente nacional, que no sé qué también les ha ido, pero ya ellos tendrán la oportunidad de contarnos. Pero como Somos Ecuador estamos haciendo un gran trabajo político. ¿Qué pasaría si la directora provincial de Alianza País, la señora Patricia Caro, dice, bueno, yo quiero hacer campaña con usted? ¿Qué haría? No, pues aquí no podría venir con nosotros Pati, porque Pati todavía no se define si está haciendo en realidad mucha campaña por el sí o por el no. Nosotros o sea, ¿cómo es eso? Claro, todavía no tiene claro el caminar político. No, solo podemos responder realmente de la gente que está con nosotros y no de más. Y más bien hemos puesto mucha anuencia, mucho concierto en seguir ese lineamiento del propuesto por el presidente Lenín Moreno, que nos ha sabido compartir el gobernador de Loja, Eduardo Jaramillo, es a intentar lograr un voto consciente, enseñarle a la gente, y eso se hace de la mejor manera, golpeando la puerta de los ciudadanos y explicándoles puerta a puerta, cara a cara, por qué hay que votar por la consulta popular. Pablo, pero no me respondió la primera pregunta de lo que le decía políticamente en la provincia de Loja. ¿Se podría revisar patrimonios económicos de los últimos 10 años? ¿Sabe qué? Eso realmente yo pienso que todos los lojanos quisieran ver cómo es que alguien se hizo plata de un día al otro. ¿Cómo es que a alguien le daban una coordinación zonal y asumada con carro nuevo, casa nueva, equipos de la casa nuevo, se volvían millonarios, las mujeres cada día más guapas? Y es que esas son las cosas que nos sorprenden. Cada día más tuneadas. ¿Cómo puede ser que alguien que estaba en una administración de una función pública de pronto controlaba quién pintaba las paredes de los edificios, quién contrataba los insumos, incluso de papel, de cualquier cosa, de esferográficos, de mobiliario y demás? ¿Y a quién era el que distribuía todo este material para la institucionalidad? Ahí había plata, igual como había plata para dar los contratos de qué gasolinera se le contrataba para
para que la que le daba la gasolina más barata, supuestamente, ¿no? O por qué contratar a tal gasolinera y no a la otra, ¿ya? ¿Por qué no había concursos más abiertos y transparentes acerca de los bienes, productos, servicios e insumos que se daban al sector público? Porque de ahí está la plata, lindo. Ahí está la plata, y realmente hay que averiguar si es que es cierto o no que se cobraban los 10% para las personas para vender puestos, ¿ah? Si se vendían puestos por adelantado y que supuestamente hay gente que todavía sigue en la función pública después de haber cometido ese delito. Hay que investigar, y esa investigación se puede dar cuando se genere confianza en el denunciante. Porque en el gobierno de la Revolución Ciudadana usted no podía denunciar, pues. Claro. El denunciado era el que va preso. No, y aparte de eso, por ejemplo, de lo que yo he escuchado, la doctrina a nivel nacional de algunos ciudadanos es que los cerca de más de 35.000 millones de dólares, no solamente se los audite, sino que se retorne esos 35.000 millones de dólares a las arcas fiscales del Ecuador, y a lo mejor retornar ese recurso también tiene que ser revisado el accionar administrativo y económico de muchos funcionarios, incluso hasta de juntas parroquiales. Es que esa es una cosa que no le va a gustar a gente como Rafael Correa y la pandilla correísta, ¿no? Pues porque acuérdese que Rafael Correa se hizo gastar $1 millón para cuidarle en seguridad y atención a la hija cuando estudiaba en Europa. Y este tipo de cosas tienen que revisarse. Eso. Y nosotros pagamos con nuestros impuestos, así sean poquitos, porque nosotros no somos millonarios, pero algo mismo pagamos. Y la verdad es que, Pablo, todo esto tiene que revisarse. A todos los amigos que alguna vez tuvieron la oportunidad de ser servidores públicos, qué orgullo llegar a su casa y decirles: ve, no tengo ninguna denuncia en mi contra, no me he robado un centavo, y soy un digno padre de mis hijos, un digno esposo de mi esposa y un digno ciudadano del Ecuador y de mi provincia de Loja. Ese es el orgullo que tiene que llegar a su casa un servidor público cuando le dan una responsabilidad de estar al frente de algo. Y no ese que se está escondiendo, intentando que nadie sepa, que nadie vea que tiene la casa nueva, que tiene el carro nuevo y que se da la gran vida de rey, paseando por Miami, paseando por San Andrés, con la plata de todos los ecuatorianos. Perfectamente, Pablo, muchísimas gracias, y seguiremos invitándolo para ir analizando las preguntas de acuerdo a los anexos que podamos desprender y generar los ciudadanos del Estado ecuatoriano. Seguro que sí, sigamos mirando siempre adelante, que sea la oportunidad continua de que los ecuatorianos tengan aquí en estas ventanas de comunicación la oportunidad de dar a conocer aquello que piensan, y por supuesto que se sigan creando nuevas generaciones de políticos y de gente que venga a dar la cara y sus buenas ideas y sus buenos momentos de trabajo en favor de la sociedad, que es lo que más le hace falta al Ecuador. Así es, Pablo Burneo estuvo en Prensa Radial haciendo información política, principalmente las preguntas que la consulta popular prácticamente tiene al pueblo ecuatoriano ya en la perspectiva de cómo ir a las juntas receptoras del voto. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Describiendo a Loja para el mundo. SR Radio. Acorta las distancias mundiales. www.srradio.com.es. Este es su noticiero. Prensa Radial. SR Radio.